Hola, bienvenidos y bienvenidas a Makeup Session. Este es un espacio donde el maquillaje no es solo para verse bien, sino para conversar, para expresarnos, para crear, para descubrir nuestra identidad y pues siempre desde un lugar muy honesto. El día de hoy tendremos nuestro primer episodio de la sección Detrás del Look. Detrás del Look es básicamente eso, es el proceso creativo pasando en tiempo real. En esta sección cada invitada se sienta en esta silla y yo le voy a crear un maquillaje personalizado basado en sus gustos y en lo que ella me comparta. Bueno, hoy estoy con Leandra. Muchísimas gracias y bienvenida a este espacio. Gracias a ti, amor, por ¿Cómo invitarme. estás? Bien, estoy a la expectativa. ¿Qué expectativas tienes? Nada, pues digamos que ya empezando con el peinado, siento que ya eso es una muy alta expectativa de las cosas. Siento que sí vamos a manejar cosas que tal vez yo no hago usualmente. Entonces, nada, estoy como emocionada. Emocionada. Bueno, amiga, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Leandra? Ok, complicado. Nada, pues primero que todo, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Pedreros. Leandra nace del colegio, graciosamente nació del colegio. Siempre he sido una persona muy entregada como al arte, sí, por decirlo así, al arte. Recuerdo mucho que cuando nació eso fue en medio de una conversación como de voy a salir del colegio, ¿qué voy a hacer? Sí. Dentro de todo ya tenía como un poquito claro qué era lo que iba a hacer. Me iba a dedicar a la danza, mucho gusto. Soy bailarina. Me iba a dedicar a la danza, pero pues como que no quería que solamente fuera Alejandra, sino que fuera algo diferente y que la gente realmente conociera a una persona diferente a lo que tal vez soy, ¿sí? Sí. De ahí nace Leandra. Leandra es profesora de danza urbana. Leandra nace de muchas cosas y siento que es una personalidad un poquito diferente a lo que puedo llegar a ser yo, ¿sí? Es una persona más extrovertida, una persona que siempre está como creando a pesar de que llegan esos puntos de frustración. Sí, ciérrame. Y pues creo que también por eso estoy aquí el día de hoy. ¿Qué cosas te están inspirando últimamente pues en tu danza, tu creatividad? ¿Cómo qué es lo que te está impulsando últimamente? Pues amigas, que son muchas cosas, ¿sí? Digamos que en lo creativo yo siento que yo, por lo menos en coreografías, siempre, o bueno, en su gran mayoría de veces, siempre creo dependiendo de mi estado de ánimo. Ok, se conecta mucho con esa parte Demasiado. de ti. Porque siento que gracias a como esa búsqueda de qué voy a hacer, me siento así, nació como ese lado artístico. Y últimamente lo que me inspira es un poquito como todo, ¿sabes? Como que hay muchas personas, hay muchos factores y siento que el punto principal de esa inspiración puedo llegar a ser yo misma. ¿Te sientes a veces vulnerable de compartir con las personas por lo que estás atravesando? O sea, que las personas tengan percepción de cómo te estás sintiendo. Sí, a veces, depende del espacio, ¿sí? Como que obviamente yo no puedo ir a expresarle a las personas como, o no sé, te pongo un ejemplo, a una niña de 12 años, como mi sentir ahora, porque pues no, siento que eso no ayuda mucho, ¿sí? Sí. Entonces también es como que dependiendo de los espacios donde esté, si estoy en espacios donde quizás sí me siento un poco más segura y puedo llegar a compartirlo y sé que no se me va a juzgar por eso, es como, ok, siento que de cierta manera también es un poquito más libre. Siento yo que en mi danza, o bueno, la perspectiva que yo tengo desde que inicié a bailar, Sí. es que yo tomé la danza al principio como un salvavidas. Ok. Sí. Y siempre ha sido un salvavidas. Ok, lo sigues viendo de esa manera. Sí, No ha cambiado que, como... No. Siento que a pesar de muchas cosas, a pesar de que muchas veces he dicho como no quiero volver a bailar, es como siempre está cuando surgen muchas preguntas y cuando cuestiono lo que puedo llegar a hacer. Ok. ¿Hace cuánto bailas tú? Uy, amiga, yo inicié a bailar en el 2015. El 9 de octubre del 2015 inicié a bailar.
precisamente. ¿Cómo fue como Ya, tus primeros acercamientos sí, con la danza? pues no como tal los primeros, porque yo siento, yo siento que todos tenemos un don y nacimos para algo, Ok, ¿sí? Como que yo soy, sí, pues soy muy creyente, no quiero decir religiosa, sino soy creyente y tengo la fe de que todos nacimos para algo, ok, ¿sí? como que cada persona tiene su camino marcado. Exacto. Como que siento que también dentro de su camino se pueden encontrar otras cosas, ¿sí? Ujú. Entonces, como que, pero sin embargo, lleva al mismo sitio, al mismo lugar. Y dentro de todo, yo siempre he sentido que desde pequeña a mí me gustó esto. Sí. Siempre estaba como, era muy folclórica, pero cuando estaba muy pequeñita. Y ya después fue que me tomé otro camino que fue como el de la música. Y ya cuando yo tuve el acercamiento hacia la danza urbana específicamente, fue en esa época. Y me enamoré totalmente. Ahí te perdimos del todo. Ese fue mi primer amor. Ok. Mi relación más tóxica, pero más estable ha sido ese. Es que yo creo que muchos bailarines se sienten a veces muy en conflicto, como en si continuar o si no. Entonces sí es como un constante amor-odio con la danza. ¿Tú cómo lo has manejado? Siento que llega un momento donde uno sí se puede llegar a abrumar mucho si no se tratan las cosas con tiempo, ¿sí? Ok. Porque una vez se deja frustrar, ni siquiera por sí las personas pueden influir mucho en eso, pero siento que ya va en ti mismo tú lo que quieres hacer y si quieres tomar eso como para frustrarte y decir como no, me voy a quedar acá, no quiero hacer nada, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero siento que sí se ha sido un proceso muy difícil porque al inicio estaban este tipo de personas, ¿sí? Sí. Estaban este tipo de personas tóxicas, donde por el simple hecho de tú querer mostrar quién eres o qué es lo que tú estás haciendo, ya lo veían como en esa posición de, ay, solo lo hace por mostrarse, lucirse y ya, Ok. ¿sí? Y eso entró muchas veces en mí como en conflicto y yo decía como, uy, parce, tal vez en un inicio cuando yo estaba empezando a bailar, pues estaba muy chiquita, estaba en la adolescencia, Sí. tal vez sí lo tomé así, pero después sí me lo dijeron como, oye, tú eres buena, pero pasa esto. Y Como yo, que tienes que ok, trabajar más. exacto, como que no es trabajar el egocentrismo y creerse el mejor, Ujú. sino trabajar realmente lo que estás haciendo y qué quieres hacer con eso. Claro, si te lo quieres tomar en serio, pues tienes que trabajar más como en nutrirte. Exacto, entonces como que desde ahí yo siento que cambió un poquito las cosas, ¿sí? Ha sido frustrante mucho y más siento que desde que empecé a enseñar, Ok. porque yo me inspiro mucho, en serio, y vuelvo y reitero el tema, dependiendo de cómo esté mi entorno y cómo esté yo, Ujú. ¿sí? Y hubo una época, una época por allá como tipo 2018, pues donde estaba como muy... Habían muchas cosas, pero siento que estaba más en una etapa donde me sentía bien y estaba explorando cosas de mí misma Sí, que nunca había como relucido. sí. Y siento que antes era un poquito más fácil el momento de creación y no me sentía tan frustrada porque sentía que no me estaban juzgando, Ok. ¿sí? Entonces llegaba a ese punto donde yo creaba porque era algo que a mí me nacía y lo hacía sin temor. Sí. Después de eso, mucho tiempo después, cuando yo obviamente ya empecé a enfocar, dar un enfoque como en lo que quería hacer con la danza, siento que ya empezó este temor de no quiero que me juzguen, no quiero que suceda esto, no quiero, ¿será que para las personas sí es necesario lo que estoy haciendo? ¿O será que sí les va a gustar que llego al punto, no? Y llega a ese punto donde ya de verdad la frustración entra en muchos sentidos y yo me cierro Ujú. y no puedo llegar al punto de creatividad que tal vez puedo ser. ¿Tenías? Ajá. O a tu Y potencial. exacto. Entonces, sí ha sido como frustrante por comentarios, por cosas, pero siento que eso va dentro de mí misma, ¿sabes? Como que a mí muchas veces me repetían, lo pongo de ejemplo, hace como unos 2 añitos, Sí.
me lo repetían mucho como en cuestión de, usted es buena, ¿sabe qué le hace falta? Confianza. Ok, Y yo era como, ok, sí, tienes toda la razón, lo que me hace falta es confianza, y es confianza en mí misma, en mi trabajo y en lo que estoy haciendo. Y siento que el comentario llegó en un punto donde era clave, porque no estaba como pensando con claridad de lo que yo quería, sino que lo que estaba pensando era en qué querían las personas de mí. ok. Y siento que no está mal pensarlo así, pero lo más importante es quién soy yo, qué quiero ser yo y qué es lo que quiero dar de mí para mí. Claro, y si lo que estás haciendo, pues te está llenando como persona. Ujú. Entonces sí ha sido un poquito complicado, yo no te voy a decir como, uff, la mejor sensación del mundo, todos los días estamos bien, ¿no? O sea, ¿no? Hay días donde realmente pasan otras cosas, porque pues obviamente la vida no solamente se basa en esto, sino pasan otras cosas y otras situaciones donde yo digo, "Oh, de verdad, hoy no tengo cabeza para esto". Sí, Entonces sí es un poquito, no pensé, cuando yo empecé a enseñar, yo decía, no, yo puedo, sí, sí, ¿sí? sí. Pero no pensé que el proceso de creación iba a ser tan frustrante a veces. Ok. ¿Hace cuánto estás enseñando? Hace 3 años ya. Ya bastante. Ya bastante, sí. Aunque, bueno, hay que tener algo en cuenta, ¿no? Digamos que yo en el colegio, pues es que lo que les digo, yo sí realmente quería hacer esto desde hace mucho tiempo. Ajá. Mi proyecto de vida se basó en la danza desde que la conocí. Ok, Y en el colegio pues había que presentar como un tipo de tesis, que era lo que se hacía en 11, sí. para poder pues graduarse. Era como un porcentaje muy alto de nota para graduarse. Y evidentemente pues con que íbamos a hacer el tema de la tesis si no fuera con la danza. Em, el tema de mi tesis fue cómo la danza puede influir en ayuda de la baja autoestima y la depresión. Ok, Como para basarlo más y contextualizarlo más, como en cierta agrupación de personas. Como estábamos en el colegio, era por ejemplo de lo que era estudiantes de noveno a de octavo a 10.º grado, ok. creo que era, Sí, sí, sí. ¿sí? Y creo que ahí empecé a enseñar, entre comillas, ciertas cosas que ya sabía, ¿sí? Como para ver el proceso, pues obviamente de lo que estábamos llevando con la tesis. Entonces, digamos, cómo podíamos hacer esto para creación, cómo podíamos hacer esto para exteriorizar lo que se estaba sintiendo, ¿sí? Habían muchas cosas. Entonces, siento que a mí me ayudó mucho eso también. O sea, ayudó, sí, sí hubo un muy buen resultado del trabajo, había que decirlo. Y a mí también me ayudó mucho para saber qué era lo que yo quería hacer después, Ok, ¿sí? Pero ya después como tal, digamos, en danza urbana, llevo dictando clase y enseñando 3 años. 3 añitos ya. Ujú. Mira que súper bueno, interesante eso que nos cuentas de que tú tuviste claridad desde que iniciaste la danza que te querías dedicar a eso. Pero siento yo que a veces también es un poco frustrante tener tanta claridad a lo que te quieres dedicar y es más fácil frustrarse Sí, por no ver tantos resultados o porque no vaya como uno esperaría que vaya. sí, 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 la verdad sí. Es muy gracioso porque cuando yo estaba más pequeña siempre decía como, ponle, no, yo voy a estudiar derecho. Yo voy a estudiar derecho. O sea, la chica súper decidida que iba a Decidida, estudiar ya. derecho. Pero al mismo tiempo, mientras pensaba en eso, porque ni siquiera era mi sueño, sino era el sueño de otra persona que yo quería cumplir, em, estaba en otras cosas artísticas, ¿sí? Sí, Estaba en música, pues yo cantaba, no, estaba en música y es muy chistoso que la danza se fuera y arrasara como con todo, ¿sabes? Como que derecho, no. no, Música, intenté llevarlos los dos de la mano, pero fue bastante complicado para una persona tan pequeña, ¿sí? ok, Y sí, ha sido frustrante porque creo que el hacerse la idea de querer hacer algo a veces no es suficiente porque uno no sabe qué conlleva todo eso.
Sí. Como que el simple hecho de decir como, no, yo me voy a volver profesora, voy a dictar en 50 academias, pero realmente es muy difícil. O sea, es súper complejo porque pues aparte de eso tú tienes que tener, valga la redundancia, una preparación para eso. O sea, Ok, sí. el bailarín nunca va a dejar de aprender. Nunca va a dejar de aprender. No. ¿Sí? Entonces, para que tú enseñes, tú también tienes que seguir entrenando. O bueno, yo lo tengo así como Sí, sí, sí. perspectiva. ¿Sí? Tú tienes que seguir entrenando, tu cuerpo sigue entrenando, o sea, todo. Y sí ha sido frustrante más en los últimos tiempos porque yo antes no me dedicaba de lleno como a la danza o al arte, por decirlo así, Ujú. sino que chistosamente trabajé con un abogado y cuando yo me di cuenta de que realmente eso no era lo mío, también como que me planteé mucho hablando como de lo de derecho y demás, Ujú. como que yo decía, si yo no hubiese seguido esto, ¿qué hubiese sido de mí estudiando algo y haciendo algo que yo no quería? Sí, que finalmente pues no te llenaba. No me llenaba. Yo tengo, no una regla, sí, es una regla. Es No, una, no, no, bueno, sí. es una regla conmigo misma, Sí, sí, sí. como de el no puedo limita mucho a las personas. Y si uno se cierra en el no puedo, realmente uno no va a poder, ¿sí? Y lo que yo digo siempre es como, a menos de que tú tengas una condición o física o haya algo que realmente no impida que tú llegues a ese punto, es como, bueno, sí, no se puede. Pero el resto siento que es decir, se me dificulta, que es diferente. Ok. Hay días donde puede que se me dificulte esto, como días que no. Y es eso, como no entrar en frustración porque uno se frustra y se queda ahí. Es más de tomar las cosas con amor. Te voy a mostrar el nombre y tú me vas a decir qué sientes o qué crees que puede pasar solo con ver el nombre. Bueno, ¿Vale? tengo miedo. Mentira, no tengo miedo. Pulso. Pulso, sí. Ok. Pulso. Yo, amiga, Creo que la creativa. Estamos de verdad muy creativos. muy creativas. Pulso, ok. Uy, no sé. ¿Es confuso? ¿Confuso? Sí. ¿Por qué crees que es confuso? No sé cómo. Es que siento que toda muestra, independientemente de lo que sea, Ujú. y toda creación, aunque lleve su nombre, es muy difícil imaginarlo porque no soy yo la creadora de. Porque tú Sí. tienes una percepción que puede ser diferente a la que yo exacto. tengo. Ajá. Ok. Por el nombre, solo por el nombre, ¿confías en el proceso? Sí. ¿Crees? Siento que va a ser un proceso un poquito de experimentar. O sea, sientes que estás dentro de tu zona de confort. El cómo te lo presenté. Creo que sí puede estar dentro, pero también puede irse un poquito más allá y no está mal. ¿Cómo ha sido tu relación con tu imagen? Uy, Uy, densa. denso. Empezamos Nos fuimos con las preguntas recio. fuertes, chicos. Siento que ha sido un trabajo muy extenso. Ok. Porque, yo chicos, estoy abriendo mi alma. Ha sido un poquito complicado, ¿sabes? Porque muchas veces, creo que ya lo mencioné, pero muchas veces siempre quise ser aceptada, más no yo me estaba aceptando. Ok, como Sí, que... como que siempre quise tener una imagen que a la gente le gustara y no una imagen que a mí me hiciera sentir cómoda. Entonces, ha sido un proceso muy, 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 muy largo. Ha sido un proceso donde muchas veces se ha llorado, muchas veces ha llegado esa nostalgia de no mereces esto, ¿sí? Porque al fin y al cabo somos yo y yo. Entonces sí ha sido un poco compleja, muy compleja. Ok. ¿Cómo aprendiste a sobrellevar que las personas no tienen por qué influenciar en cómo te percibes a ti? Uy, difícil. Ha sido muy difícil y siento que también depende mucho de los círculos a los que tú te acerques. Ok. Sí, como que afortunadamente en mi vida me he cruzado con personas que a mí me han ayudado mucho en ese aspecto, ¿sí?
como que a veces se es terco y necio de escucharse a sí mismo y se necesitan esas terceras opiniones, ¿sí? Pero esas opiniones dejaron de ser negativas cuando cambié de círculos. Y después de todo, uy, yo tuve una época, ay, nunca había mencionado esto. Tuve una época muy densa porque recuerdo que para mí pararme enfrente de un espejo era la cosa más tediosa del mundo. Porque yo decía, no, parce, o sea, realmente lo que yo veo no lo quiero. Sí, Okay. pero así mismo como una vez me paré y me traté tan feo, después con mucho trabajo pude decir como no, o sea, de verdad que aquí todos somos merecedores de cosas buenas y yo no soy como, ¿cómo decirlo? No soy esa mala imagen que siempre quise darme. Ok. ¿Sí? Sí. Como que yo no tengo que estarme comparando con las demás personas por ser o no ser de cierta manera, ¿sí? Yo soy diferente, tú eres diferente. Hay muchas personas que somos diferentes. Y a veces, aunque llegan esos pensamientos un poquito crueles, intento manejarlos de la manera más tranquila posible. Pero es un proceso de abrazarlo, de tenerlo con amor y de verdad decir como yo me amo y estoy intentando estar bien conmigo misma porque necesito estarlo. Ok. Amiga, muchísimas gracias por compartir eso con nosotros el día de hoy. Mira que es súper valioso eso que dices de que, pues al fin y al cabo, cada persona tiene lo suyo. O sea, que cada persona tiene que aprender a apreciarse por lo que es, ¿sí? Porque lo mismo que los hace tan diferentes es lo que los define como persona, realmente. Sí. Es darle el valor a tu vida, porque es que ni siquiera es por la imagen, sino es a quien tú eres. Exacto. Sí, y siento que dentro de todo a mí me ha ayudado mucho eso, esa frasecita de quién eres tú y qué puedes ser por ti. Okay. Si ya los demás quieren creer en ti, pues está bien, y si no, está bien. Igualmente te tienes a ti misma para seguir creyendo en ti. O sea, la única opinión que importa dentro de las cosas es la tuya. A menos de que estés actuando de mala manera o estés fallando en algo que realmente necesite corrección, ¿no? Porque sí, claro. pues eso suele pasar, somos humanos, siempre vamos a errar. Pero hay cositas en las que tal vez tú sí te equivoques y necesites como, oye, pasa esto, ¿sí? O mira, este color no te queda bien, o mira, esta blusa no me gusta, porque no sé, te resalta ciertas cosas que tal vez sí. Como que siento que ese tipo de cosas que tal vez sí te puedan llevar a construir un poquito más la seguridad que tienes de ti mismo. Sí, igual siento que hay que saber cómo tomar lo que otras personas nos dan. Porque no siempre se debe tomar de mala manera, sino que a veces también puede ser una construcción para ti misma. Exacto. Entonces sí, la verdad muchas personas me ayudaron. Digamos, hubo una época donde desafortunadamente llegué a odiar mucho mi cabello. Ok. Demasiado. O sea, llegué a odiar mucho mi cabello y yo decía, parce, mi cabello es mi personalidad. O sea, ahorita lo digo, ¿no? Como que antes realmente lo que decía quería ser aceptada y ya. Entonces llegaban estos comentarios de, ay, pero es que tú te ves más bonita con el cabello liso, o ay, es que te ves más bonita así, o ay, tal cosa así. Es que, ¿sabes? Perdón que te interrumpa. Siento que tú estuviste en una época donde estaba muy marcado de verdad que las lisas eran como superiores por ser lisas. Y ahorita estamos como viendo una época en donde de verdad se está empezando como a apreciar el cabello rizado, como a darle la importancia que debería. Exacto. Y digamos que mi cabello es rizadito, pero antes era mucho más que rizado. Desafortunadamente, entre el tema que tocaba de la envidia y demás, una vez me lo cortaron. Me lo cortaron y me tocó cortarme el cabello hasta acá. ¿Cómo te sentiste en ese momento? O sea, yo me acuerdo justamente que para yo darme cuenta de eso,
me lo estaba cepillando, me estaba alisando el cabello. Y la persona que lo estaba haciendo fue todo, o sea, como que también quedó súper en shock porque mi cabello era, primero era mucho, era súper largo y era muy bonito. No estoy diciendo que no lo sea ahorita, ¿sí? Pero pues en esa época era mucho más crespo, por decirlo así. Y cuando me dijeron como, tienes un hueco en la mitad del cabello, Nata, yo quedé, o sea, yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque yo decía, Dios mío, ¿cómo así? Cuando me dijeron que me tenían que cortar el cabello hasta la altura de los hombros, me puse a llorar. Porque pues primero yo no me sentía cómoda teniendo el cabello crespo y hasta los hombros. Yo, Sí. personalmente, sentía que no me iba a ver bien. Me dañé el cabello a punta de plancha. Ok. Y no tenía crecimiento por lo mismo, ¿sí? Entonces, después de cierto tiempo, muchas personas me ayudaron mucho como en ese proceso, ¿sí? Como de que tu cabello es bonito, déjatelo crecer, deja de alisarte el cabello, deja que empiece a tomar forma. Y una amiguita me hacía trenzas todos los días. Sí. Todos los días me hacía trenzas. Yo creo que esa mujer ya estaba cansada de que me hiciera trenzas. Me hacía trenzas todos los días y pues yo también empecé a tener un cuidado específico. Y eso fue lo que me ayudó como que a mi cabello volviera a recuperar un poco el... Y siento que dentro de ese mismo proceso de que recuperara mi cabello, sí, recuperé mucho mi confianza. Ok. Entonces, como que dentro de todo ayudó, ¿sí? Como que ayudó a que yo volviera a confiar en que yo soy bonita, por decirlo así, en que mi cabello no está mal, mi cabello está bonito. Y es bonito, y es único, y es lo que me hace ser yo. Háblanos un poquito sobre tus gustos musicales. Mi primer impacto musical de ese estilo fue Daft Punk. Ok. Desde que estaba chiquita. Estaba chiquita. Pasaban como por el canal 1 o el canal 13. Realmente no tengo ni idea de qué canal era. Pero era un canal de televisión. Sí. Y pasaban mucho la película que hicieron con anime, que se llama Interstellar 5555, que también es un álbum donde está, por ejemplo, One More Time y todo eso. Yo me enamoré. Primero de la animación, como que no es... Conectaste con... Sí, o sea, yo podía y puedo repetirme esa película 50.000 veces y me va a seguir gustando. Porque al fin y al cabo es una película, solamente que no hay diálogo, solo hay música. Y siento que eso fue lo que me conectó muchísimo más. Sí, claro, que fue como otra manera de llegar. Sí, es curioso, como que no sabía, pues estaba muy chiquita cuando sucedió eso. yo un poquito. Wow. ¿Tú sientes que a veces, también por todo esto del urbano y eso, quieres conectar con tu parte más femenina, por así decirlo? Uy, esa es una muy buena pregunta. Porque digamos que cuando yo empecé a bailar, siento que estaba pasando por diferentes épocas de la vida. Estaba en esas épocas donde quería ser skater. Entonces me vestía como con los camibuzos súper grandes, cosa que sigo haciendo. Pero pues era muy gracioso, ¿sí? Porque toda mi vida me vestí de una manera diferente. Bueno, hasta ese punto. Y cuando yo empecé a bailar, pues digamos que yo empecé a bailar con dancehall. Y a mí me gustaba mucho lo que vendría siendo como el Batman y todo lo fuerte, porque a mí siempre me ha gustado bailar así. Y el dancehall tiene una rama que se llama female. Obviamente, sensualidad, chica súper increíble. Qué vaina tan difícil. Sí. O sea, de verdad que conectar con eso fue la situación más incómoda en mi vida. Pero demasiado incómoda, ¿sí? Porque sí, tal vez no era tan femenina como quizá puedo llegar a hacerlo ahora, pero fue muy difícil y complicado pasar de eso y no solamente como, no, es que el género urbano no tiene que vestirse así, no, Sí. sino como lo que te digo, estaba en otra época de mi vida cuando yo empecé a bailar y esa época se venía estas cosas anchas, que no está mal porque al fin y al cabo sigo vistiéndome así, pero justamente hace, ¿qué? 1 año y medio, 2 años, empecé a montar muy femenino. Ok.
porque yo quería sacar eso de mí, porque yo sé que puedo llegar a ser muy femenina a veces, pero quería explorar el simple hecho de decir como yo también puedo, yo soy capaz de hacer esto. Entonces sí siento que abrió una puerta muy grande porque yo decía, yo monté esto, o sea, yo estoy haciendo esto. Esa soy yo. Ajá. Y pues de ahí mismo también partió mucho, como que hay días donde te digo, como que sí, obviamente por el trabajo y demás no puedo verme full femenina, pero sí intento. Cuando me empecé a maquillar, por ejemplo. Ok. Yo antes no me maquillaba. O ¿Hace sea, mi cuándo te maquillaje, empezaste como a maquillar? mi maquillaje era un labial Ok, sí. súper rojo. O sea, el brillo ese fluorescente fucsia que vendían en la Sí. esquina, ese era mi labial. Y ponle que a eso del 2017 fue cuando empecé con la pestañina, me hacían delineados, yo no me sabía delinear, todavía se me dificulta. Sí, y seguía con mis labiales fuertes. Toda la vida utilicé labiales fuertes hasta cierto punto porque no me gustan ya casi. Y ya después cuando yo empecé a maquillarme por mí misma, porque a mí me ayudaban mucho mis amigas. Ya, Benditas sean las amigas que totalmente. te ayudan en los procesos. Natalia en este momento, Yo. chicos. Yo después ya dije, bueno, yo tengo que aprender a hacer las cosas solas porque pues finalmente yo soy la que va a hacer esto, ¿sí? Y después explorar, yo veía tutoriales, por ejemplo, a mí me gustaban los delineados Sí. y me hacía un delineado súper anchísimo, súper grande, súper grueso y yo decía, bebé. O sea, ahorita veo fotos y digo, no me veía mal, pero no era mi estilo. Pero pues al mismo tiempo estaba pasando por el proceso de aprender a hacer las cosas, ¿sí? Sí. Entonces tampoco está mal. Y ahí ya empecé como a tomar ese modo de me puedo ver mejor con esto, no por gusto a los demás, sino por mí misma, como me veo más bonita así, me siento más cómoda así y demás. Es que siento que el maquillaje se presta también mucho para eso, como para explorar qué te funciona a ti y tus diferentes facetas, por lo que tú dices. O sea, a veces el delineado grueso, listo, pueden decir que está mal, pero realmente te puede dar mucha personalidad también. Sí, porque yo he visto, Sí. creo que de ahí fue como que tomé ideas, porque eso fue como tipo en pandemia. Yo veía a las chicas, pero pues obviamente uno tiene que tener en cuenta de que le favorece a su rostro. Sí. Y eso también es de conocimiento y de querer saber qué es lo que tú quieres hacer. Entonces, cuando yo veía sus delineados súper, o sea, realmente la vaina más extravagante del mundo, yo decía, yo quiero eso. Chica, yo quiero sí, ser pero esa. pues tal vez no va conmigo. Sí, Exacto. lo puedo adecuar, pero pues hay cositas que uno puede manejar de acuerdo a lo que uno es. Amiga, te voy a mostrar el mood board que hice para el concepto. Ok. Bueno, amiga. Ajá, me gusta lo que veo. Mira. Me gusta mucho lo que estoy viendo, Natalia. Yo, ok. Como tú dijiste, Pase más, tú conectas con Ed Maverick. No, espérese. No, por favor. Ok. Entonces, como que siento que dentro de ti misma hay mucha nostalgia. Entonces, con todos los colores tierra y el azul que quise manejar como en esta paleta de colores, quería reflejar mucho la nostalgia que tú me puedes llegar a transmitir como persona. Sí. Entonces, también quise incluir como flores, porque siento que tú siempre estás como en crecimiento, en florecimiento. Ella, la flor. Vine aquí a que me maquillaran, no a llorar. Y pues, digamos, algunos gustos acá, como digamos, pues ya el tecno, y una mariposa, porque siento que tú estás en constante transformación. Ok, sí. ¿Sabes? Algo muy curioso, y Sí. creo que yo nunca te lo he dicho. No, a ver, vamos a ver. Un animalito que a mí me representa mucho es la mariposa. La mariposa. Me gustan mucho las mariposas. Es muy chistoso porque digamos que yo a veces digo que yo soy la nostalgia en persona. Sí, vivo mucho la nostalgia un poquito. A veces es malo, pero no todo el tiempo. Sí, como que siento que de ahí se pueden tomar muchas cosas. Y el hecho de que lo menciones sin habértelo dicho, porque yo creo que nunca te lo había dicho hasta ahora, es como, uy, de alguna manera estoy haciendo algo, ¿sí? Como que simplemente existir
de alguna manera está haciendo algo. Y si tú puedes tener perspectivas, ¿se podría decir? ¿Perspectiva? Sí, perspectiva de lo que yo puedo llegar a hacer. Percepciones. Sí. Sí. Ajá. Chicos, no sé hablar. Es como, por eso, no, parce, es que no. O sea, de verdad en este momento de mi vida, muy duro. Muy duro. Sí. Y mira que yo la nostalgia no la veo como algo malo, sino que de verdad siento que te vuelve una persona muy sensible. Y así es como yo te percibo a ti. O sea, siento que eres una persona muy sentimental, muy sensible a lo que los demás hacen y sienten. Entonces siento que influyes mucho de esa manera. Okay. Te veo como una persona muy amorosa. Ay, amigo, sí. Entonces, tal vez hablando como del pasado, siento que mi yo del pasado no hubiese sido, o sea, la perspectiva que hubieras tenido de mí hubiese sido totalmente diferente. Sí. Pero dentro de todo me alegra mucho que lo veas hacia ahora. Porque siento que yo he trabajado mucho en la seguridad de quién soy y de lo que yo puedo ser. Y yo no me considero una mala persona. Y sí, obviamente hay muchas cosas que uno vive de la nostalgia, sí, pero siento que la nostalgia hace parte de mí, porque eso me ha ayudado a crecer. Okay. Sí, entonces siento que es muy bonito el simple hecho de que sí esté sirviendo y que se cree un espacio, porque no se siente que uno no puede hablar de esto todo el tiempo. ¿Sí? Y el simple hecho de tener como el espacio ahora de hacerlo y que alguien reconozca algo que tal vez a mí me ha costado tanto, es como, uy, parce, ya, no voy a decir nada más porque no quiero llorar. ¿En qué momentos te sientes más tú misma? Uy, Dios mío. Porque como nos decías al principio, como que a veces tú separas un poco a Alejandra de Leandra, de sí. danza, vida cotidiana. Digamos que es muy chistoso y yo me río mucho, ¿no? Porque como tal mi nombre artístico largo es Leandra. Sí. Pero en sí lo cortamos un poquito al Lea. Lea, sí. Y yo, vamos a hablar de Lea. Vamos a hablar de mi tercera personalidad. Mentiras. Es gracioso, ¿sí? Como que yo no había captado nunca cuál era el punto de todo. Como que yo decía, soy la misma persona, sí, soy la misma persona, pero son diferentes ambientes, son diferentes días, ¿sí? Y es muy chistoso porque siento que Leandra es la persona más creativa que puede llegar a existir si se lo propone. Ok. Sí, es una persona creativa y que no le da miedo a nada. Alejandra es una persona que intenta ser un poco más cuidadosa con las cosas. Como que en su vida normal, como que no sé, por ejemplo, en modo sentimental, es como de saber que estoy haciendo bien, que quiero hacer bien, qué es lo que quiero, como también en ese modo de familiaridad de, no, pues, no sé, hoy estoy hablando de esto con mi mamá. Sí, como que siento que son vidas totalmente distintas, sí. Pero, como que siento que en el momento en el que yo realmente estoy siendo yo misma, es cuando existe Lea. Ok. Sí, porque Leandra fue el inicio de, pero Lea fue lo que salió de eso. Como el fruto de. Ajá, exacto, como que digamos, es la combinación de lo que yo realmente soy. ¿Hay algo que siempre te acompaña emocionalmente hablando? Sí. ¿Qué? Más que un qué, es un quién. ¿Quién? Ok. Mi abuelito. Ok, ¿por qué? Mi abuelito falleció en el 2016 y digamos que dentro de toda mi vida siempre fue mi figura paterna. Ok. Cuando yo decía al inicio de que yo sentía que yo había nacido con la vena artística, por decirlo así, sí. Fue más que todo por parte de él. No estoy diciendo tampoco como por parte, sino es que no sé, es extraño, ¿sabes? Mi abuelito cantaba muy bonito, tocaba guitarra, dibujaba precioso. Y yo me acuerdo que cuando yo le dije que yo iba a empezar a cantar,
fue una de las personas que más me apoyó. Y yo siento que a pesar de que yo cometiera muchos errores en mi vida, pues estaba adolescente. Sí. Él hacía sus regaños de una manera muy puntual y no grosera, sino que era eso de esto no está bien por esto y esto y esto. Y me hacía caer en cuenta de muchas cosas, ¿sí? Y siento que tristemente la vida me lo arrebató muy rápido. Okay. Como que sí quedaron muchas cosas que yo hubiese dicho como, me hubiera gustado esto, lo otro, sí. Me gustaría haber Yo aprendido más de él. Yo aprendí mucho de él. Sí. Y siento que al sol de hoy sigo aprendiendo mucho de él. Como que hace un poco me decía alguien como en medio de una conversación, como que yo también a veces me pregunto como que hubiese disfrutado más, ¿sí? Cuando estaba más pequeña. Y esa persona me dijo que tal vez hubiese disfrutado más a mi abuelito y es verdad. Okay. Como que siento que a veces uno no le da el valor a las cosas. Y ahorita como que me acompaña mucho en sentimiento porque fue una de las primeras personas, no, fue la primera persona que se interesó en lo que yo estaba viendo, ¿sí? Okay. Porque era una visión totalmente diferente a lo que quizá hace mi familia, ¿sí? Como que ahorita, obviamente, digamos, yo tengo una primita y, tengo 3 primas que se interesaron en la danza, pero realmente la única persona hasta el momento había sido yo. Sí. ¿Sí? Entonces siento que, no sé, él vio algo en mí y él siempre me apoyaba. Cuando yo empecé a cantar, yo me acuerdo que hacíamos ese tipo de bazares como para poder suplir los costos de las competencias. Sí. Y el primero que estaba ahí era él. Era él. Y yo digo que hoy en día, de alguna manera, le estaría muy feliz de lo que yo estoy haciendo. ¿Sabes qué? Siento que sí, yo inmiscuyéndome, porque siento que de alguna manera los dos empezaron a crear como un legado en su propia familia, en cuanto del arte se trata, porque de pronto él no tuvo una persona que lo apoyara en lo que a él le gustaba, pero él decidió apoyarte a ti. Y creo que por ese apoyo, otras personas de tu familia, de nuevas generaciones, también están o pueden hacer lo que ellos quieren. Sí, y digamos que como que aparte de mi abuelito, obviamente mi mamá, mi mamá también, aunque al principio fue duro, yo supongo que para ella fue complicado, porque pues de estar diciendo que quería estudiar derecho ahí de la nada, quiero dedicarme a la danza, fue como, uy, pero ¿cómo así? Sí. Espérate. Y aparte de eso, pues en su momento le di mucha prioridad a esto y descuidé otras cosas. Okay. Después obviamente pues entendí mucho como su enojo, ¿sí? Como que ella nunca quiso no apoyarme porque mi mamá siempre me ha apoyado en todo, pero fue como, tienes cosas que cumplir, síguelo haciendo tus otras cosas. Y siento que dentro de todo mi abuelito eso también me lo inculcó mucho. Okay. Y como que ya después de ver a mi mamá en ciertas situaciones caí en cuenta mucho de eso. Pero digamos que emocionalmente las personas que me acompañan mucho son ellos dos. Okay. Y graciosamente mi papá. Sí. Él es bailarín y pues bailó toda su vida salsa. Okay. Y de ahí nace también el amor por la salsa. Descubriendo cosas. Yo de ahí nació pues también el que yo quisiera hacerlo, ¿no? Sí. Porque pues al fin y al cabo es algo que ya venía por sangre. ¿Sabes? Es algo que sí me pregunté como por qué el cambio de urbano, incorporarte a la salsa. Sí, chicos. Paréntesis. Sí, me interesé en la salsa desde que, digamos, conocí el DH. Yo no sabía que en el DH bailaban salsa. Ok. Pero a mí siempre me gustó la salsa. Digamos, mi mami me enseñó mucho como lo básico, ¿sí? Defiéndase. Pero a mí me gustaba mucho, como que yo escuchaba salsa y siento que la música la te podía mueve. captar. Ok. ¿Sí? Y graciosamente mi papá me dice a veces eso. Y cuando yo entré al DH y vi que bailaban salsa, yo, uy, bueno, súper chévere. Sí. Cuando vi a Gon, súper chévere por 2. Sí.
Yo decidí bailar salsa porque dije, es algo que sí va en mí por genética y es algo que me gusta y me gustaría experimentar, ¿sí? Y yo me acuerdo mucho que eso se lo comentaba a ella. Le decía como, yo quiero entrar al grupo. Obviamente sabía que iba a ser súper complicado, o sea, de pasar a urbano y más a unas posturas como lo son del dancehall, que son posturas súper marcadas en cuestión de que son re, ¿sí? Sí. Algo así, era como, uy, Uy. como que eso era lo que me lo hacía pensar mucho, pero siento que me di la oportunidad y hasta el momento creo que no me ha ido mal. ¿Cómo sientes que va tu proceso en la salsa? Uy, amiga, ahorita lo siento un poco en pausa. ¿Sí? Siento que hay muchas cositas mías Ajá. que como de mi trabajo y demás que están ¿En choque? demasiado. Entonces como que no le he podido dedicar el tiempo que quisiera como lo estaba haciendo antes. Ujú. Pero mira que voy a decir algo un poquito extraño Sí. y digamos hablando de la experiencia de competir, Sí. para mí ha sido mucho más fácil competir en salsa que en urbano. Ok. Y yo, oh, no me mates. Ah. Sino que lo siento, no sé, diferente. No sabría cómo explicarlo. Pero se siente diferente. Diferente bien. Sí. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que la competencia en urbano sea mala, no. Es muy pesada. Sí. Es eso. Como que no la siento tan pesada, sino un poco más liviana. Bueno, ya hablando de figuras y eso ya es otro tema. Que no vamos a tocar. No vamos a tocar ese tema por el momento. Pero me alegra que también estés abierta como a esas experiencias, como de no cerrarte a las cosas, sino a probar, intentar también lo que tú dices también, porque viene de una vena ya de tu familia. Ujú. No, y aparte de eso, siento que uno como bailarín debería ser muy integral con todo, ¿sí? Lo que te decía ahorita, por ejemplo, debe volver ahorita al folclore, Sí. es como, Dios mío. ¿Qué es Sí, esto? a mí, digamos, como que me ha costado demasiado. Y ahorita de verdad, en serio, estaba como, uf. Pero sé que puedo, ¿sí? Como que sí se va a dificultar, pero por ahora estamos en el En proceso el de proceso volver a de entrar volver, ahí, porque sí. ha sido difícil. No, sí, o sea, como que incorporarse nuevamente a algo que tú ya hacías es como no todo va a ser así de rápido, no todo va a ser así de simple, sino que toma su tiempo. Exacto. Y uno Sí, tiene que también ser paciente con uno mismo, como de no, demasiado. Es eso. Yo siento que todo se basa en la paciencia y de tenerle mucha fe al proceso, ¿sí? Como que yo digo que si ya al fin y al cabo algo tal vez no resulta, sí, es como bueno, siento yo que yo digo como estoy intentando hacer las cosas, si no se da, hice mi mayor esfuerzo por que se diera. sí, Si no se dio es porque realmente no era para mí. Ya, ¿sí? O tal vez no era el momento para intentarlo. exacto. Entonces es eso, como que yo digo, listo, vamos a darle oportunidad a las cosas. Y si tengo que hacerlo 1000 veces y tal vez esas 1000 veces no se dieron y la última dije, voy a darlo todo y no se dio, está bien, sí. Pero es como ser muy paciente, muy, muy paciente. Bueno, no sé si tú quieras tocar este tema, pero ¿cómo son tus relaciones interpersonales? Amorosas. Ay, pues digamos que es curioso, ¿sí? Siento que, pues yo hace mucho tiempo no estaba con alguien, ya llevaba 5 años sola. Y mi última relación fue un poquito caótica, ¿sí? Aparte de eso también fue un poquito inmadura, pues estábamos muy pequeños.
Ok. Entonces, pues siento que evidentemente cada uno tenía que vivir su vida y dentro de no vamos a hacernos daño, nos hicimos mucho daño. Siento que me tomé el tiempo realmente de intentar, no de intentar, no, sino de curar muchas cosas que habían quedado dentro de mí y siento que eso me ayudó mucho a tener una situación más, ¿cómo se dice? Emocionalmente afectivo, Ujú. responsable afectivo. Y digamos que ahorita, aunque han pasado muchas cosas, siento que se dio la oportunidad de estar con alguien y pues estamos intentando hacer muchas cosas que posiblemente hace mucho tiempo quise hacer, pero pues no encontraba como... ¿Con quién? Sí, exacto. Entonces estamos en ese proceso de construir, reconstruir, de conocernos Ujú. y demás. Siento que soy una persona muy cariñosa. Eh, Me gusta demostrar mucho, mucho. Entonces, hay cosas que sí a veces intento cuidar como para no cometer cosas del pasado, porque la idea es ser una mejor versión de, ¿no? Que Ujú. era lo que hablábamos de quién es Lea. Y siento que estoy intentando mostrar eso. ¿Cómo no mostrar, sino que realmente conozca quién es Lea, que ha trabajado Lea y que muchas cosas del pasado ahorita no influyen, ¿sí? ¿Tú sientes que te da miedo entregar mucho? Lo sentía antes. Antes tenía mucho miedo de entregarlo por no recibir lo mismo. Pero siento que es algo bobo cohibirse a hacer algo que uno quiere hacer. Entonces es como, bueno, si yo entrego todo, está bien, ¿sí? Está bien porque estoy entregando lo que soy y si no resulta, pues por lo menos lo di y no Ujú. me quedé con las ganas de... ¿Sientes que el estar pues soltera por un buen tiempo te ayudó como, valga la redundancia, a darte el tiempo a ti misma como de saber lo que necesitabas o no en una relación? Sí, sí, porque siento que uno aprende mucho de cada persona y aprendí demasiado a qué era lo que no debía o debía hacer y también qué era yo. Sí, porque siento que Cierra, por favor. una vez en una relación se puede llegar a descuidar un poco su ser y eso me pasó mucho. Y siento que sí aprendí mucho a manejar un poquito lo que es ¿el qué? Ay, se me olvidó. El... La responsabilidad afectiva. Ok. Pero, o sea, ¿sientes que ese fue un proceso más para ti que para saber lo que estabas buscando? ¿O Sí, para también? mí. Cierra, por favor. Para mí y para saber qué era lo que yo podía brindar de buena manera. Sí, como que no de una manera obsesiva o algo así, sino de una manera tranquila de lo que sí debería ser en el orden de las cosas. De las cosas. Amiga, yo creo que hemos terminado. Terminamos. Terminamos. Chicos, espero, quiero ver. Quiero Yo ver. espero que te sientas identificada. Pero antes te voy a mostrar como el facial que hice. Ok. Y tú me dirás A ver. si sientes que sí está plasmado de Chicos, estos manera son correcta. momentos cruciales. Momentos reveladores. A ver, Ajá. espérame. Tengo nervios. Pero esos nervios de emoción. De emoción. Ok, A ver. voy a mostrar. ¿Listo? Ajá. 1, 2, 3. Lindo, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, sí. Sí, me gusta. Ve que no te lo digo muy lindo. ¿Te ves reflejada? Amor, sí, sí soy. Sí soy. ¿Sientes que el resultado sí va a ser como similar? Sí, sí. Sí. Sí, confío. Confías. Ajá. ¿Estás lista para verte? Sí. Yo, desde ¡Ya! que empezamos. Ok.
A la una. Ay, yo. Uno, dos. A ver, no me Yo. Yo. No me quiero ver. Amor, quedó súper bonito. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Quedó súper bonito. Quedó muy bonito. Quedó súper bonito. ¿Cómo te sientes? Me gusta. Siento que son colores que tal vez no hubiese mezclado yo jamás en la vida. Pero sí, me gusta cómo me veo. Este look nace de una mujer sensible que resiste, de la nostalgia pero también de la fuerza. Habla de alguien integral. Pulso conecta directamente con el cuerpo, lo visual y con lo que se siente antes de pensarse. Pensé en pulso porque es eso que se mueve dentro incluso cuando estás quieta. Es una sensación, el latir y el cuerpo reaccionando. Cuando empecé a pensar cómo traducir esa idea al maquillaje, lo primero que imaginé fue movimiento. No quería algo completamente rígido o perfecto, sino algo que se sintiera vivo. Por eso en los ojos decidí dejar ciertas partes más suaves y otras más marcadas, porque el pulso no es constante. Sube, baja, se intensifica. La piel la mantuve baja en cobertura para que el foco esté en esas zonas donde se siente el movimiento. Y los tonos que elegí también van hacia algo más cálido y profundo, que conecta con lo emocional y lo interno. Así que espero que hayan podido conectar con lo que quería expresar a través de pulso. Amiga, posa para las cámaras. Sí, se ve súper bonito. ¿Algo que quieras decir para finalizar? Nada, amiga, primero que todo, muchas gracias por invitarme en tu primer episodio. Yo. Como que siente que fue un compromiso también conmigo, porque decía, tengo que ser buena. Y siente que aparte de eso también la confianza y todo dentro del proceso es muy bonito. Sí, se siente súper bonito, entonces te agradezco mucho, te gustó mucho el resultado y muchas gracias, amiga. Yo te agradezco muchísimo a ti porque lo que tú dices, o sea, la confianza de ambas partes fue como fundamental para que todo fluyera en el capítulo. Entonces, de verdad, te agradezco mucho por haber venido, por apoyarme en este nuevo proyecto. Y nada, amiga, quedaste bella. Gracias, amor. Muchas gracias. Esto fue Makeup Session. Gracias nuevamente, Leandra, por sentarte en esta silla y confiar en el proceso. Gracias a todos los que están allá detrás de la pantalla. Si este espacio resonó con ustedes, espero y puedan seguir apoyando el proyecto, seguir siguiéndolo. Y nada, nos vemos en un próximo episodio.